Conexionistas, una entrega más de nuestra serie de cultura política. Ya está con nosotros Alejandro Envila Fischer, abogado, periodista, perdón, y académico ya en la Facultad de Derecho. Edgar, ¿cómo estás? Tres temas de mucha importancia, sobre todo esta semana. Amigos, amigas de Conexionistas, ¿cómo les va? Pues sí, dando seguimiento a estos temas. Creo que ha ocurrido mucho en esta semana. Sí. Entonces, pues vamos aquí a alternar porque Alejandro trae temas interesantes y bueno, no podemos dejar a un lado lo que ha estado pasando de este lado de la frontera norte. Entonces, creo que el primer tema, Armando, si no me equivoco, es esta reacción que tiene el presidente mexicano con respecto a este asunto de los médicos, según entiendo, ¿no? Sí, Alejandro, pues tú pusiste este tema sobre la mesa, el premio de consolación que está dando el presidente a los médicos, sobre todo después de un conflicto que pues se veía venir duro. ¿Qué es lo que ves o qué es lo que tenemos ahí? Pues mira, yo de entrada, buenas tardes Armando, buenas tardes Edgar, buenas tardes a los amigos y a las amigas del auditorio. Yo de entrada diría, parece una buena noticia en términos de que no es muy común que escuchemos a un presidente con un discurso, al presidente de México, a este presidente de México, con un discurso de paz. Digo, fuera de cosas así como abrazos y no balazos, y otras bromas de mal gusto como esas, normalmente escuchamos a un presidente, vemos y escuchamos en las mañanas a un presidente belicoso, agresivo, retador, y muchas otras cosas más. Pocas veces se le escucha un discurso de conciliación, y a él, bueno, seamos honestos, le funciona esa estrategia de agresividad, de golpeteo constante, de siempre tener un enemigo. Claro. Cuando no hay un enemigo, construir un enemigo, y a veces, bueno, llamarlo fifí, luego conservador, luego traidor a la patria, X, Y, Z, ya conocemos ese discurso del presidente López Obrador. Para mí fue sorprendente la mañana de este lunes escuchar a un presidente que primero no se enojó porque el Checo Pérez estaba celebrando con Felipe Calderón en Mónaco. Sí. Lo felicitó y también felicitó al Pachuca. No, bueno, felicitó al Atlas, perdón, porque fue bicampeón. Y al Pachuca le mandó un abrazo. Sí. Ni modo, no siempre se gana. Pero además, para con los médicos, para con el gremio médico, que Armando dice bien, ahí ya traíamos un conflicto de semanas, además creciente, Sí. que alcanzó a la Universidad Nacional, a su facultad de medicina en concreto, a su rectoría. Pero un conflicto con los médicos, una acusación, aquí lo comentamos hace unos días, en mi opinión absolutamente injusta y desafortunada. Acusación, todo derivado de esta idea de contratar médicos cubanos. Y las justificaciones, ¿no? Los mexicanos no quieren ir a la sierra, los de la UNAM no se comprometieron, no ayudaron, nuestros médicos son conservadores y fifís, todo lo que ya escuchamos. Bueno, hoy el presidente dice, en un tono completamente diferente, que en principio yo celebro, en principio, subrayo el en principio, dice, a ver, todos los médicos, porque más, bueno, todos los médicos que lucharon hombro con el gobierno, que fueron contratados temporalmente para combatir el coronavirus, la pandemia, el COVID, todos van a tener una plaza, todos van a ser contratados, poco a poco. Suena maravilloso, ¿eh? Sí, en papel está muy bien. Y de entrada, me parece que el presidente no tenía por qué pelearse con los médicos. Traer o no traer 500 médicos cubanos, ya dijimos aquí que hay cosas administrativas, legales o ilegales que tienen que resolverse antes que los traigan.
Ojalá las resuelvan, porque si no vamos a acabar, como ya dijimos, en otra violación a la norma desde la propia autoridad. Traer o no 500 médicos cubanos no va a modificar condiciones de acceso a la salud de 130 millones de mexicanos. 500 médicos cubanos, colombianos, mexicanos o de donde sea no pintan para modificar las condiciones de acceso a la salud de los mexicanos. Pero ahí empezó el conflicto y luego se fue a escalar y luego les dijo irresponsables, poco solidarios, todo lo que ya sabemos. Hoy el discurso cambia. Me parece afortunado. Ahora, voy a la parte del aguafiestas. Qué bueno que el presidente decida dejar de pelear con los médicos. Me parece que asociaciones médicas hay muchas y todas le pusieron los puntos sobre las IES al presidente de diferentes maneras. Discursos de médicos o de doctoras médicas que se volvieron virales en las redes, que con gran puntualidad le decían al presidente, a ver, usted está equivocado por esto y esto y esto. Yo hice esto y esto durante la pandemia. En mi hospital no había ni esto ni esto y yo lo puse y a mí me pagan tanto y usted le regala el dinero a muchachos que no estudian o a madres solteras. Cuestionaron fuertemente su esquema de apoyos solidarios, que esa es su política social y también su política electoral, ya lo hemos dicho aquí. Así es como el presidente construye, apuntala su popularidad. Apuntala su popularidad. Esa popularidad ya existía y así es como se explican algunos, quizá no todos, hay desacuerdos, por qué no ha caído tanto la popularidad del presidente, a pesar de que es evidente que tiene un gobierno sin resultados. Sí, bueno, pues porque le ofrece dinero, porque le manda dinero, hasta los niños de primaria. Ahora, la pregunta es, ¿hay posibilidades de ofrecerle, de concretar una plaza para los médicos? A ver, el dinero del presupuesto, a la Secretaría de Salud se le recortó el presupuesto. Hace unos días hubo una primera convocatoria para ocupar plazas, justo a estos médicos que habían sido contratados temporalmente, de diferentes especializaciones, perdón. Y bueno, qué bueno, pues resulta que no eran plazas, eran contratos de 4 meses, contratos temporales. No, pues no. Entonces, yo creo que alguien tiene que decirle al presidente, si el presidente no lo sabe, que es diferente un contrato temporal a una plaza. Exacto. Una plaza implica un empleo no temporal, sino permanente. Sí, un contrato. Un contrato, sí, pero un contrato por tiempo indefinido. Sí. El empleo temporal implica un contrato por tiempo definido, es decir, con fecha de inicio y fecha de terminación. Normalmente esos contratos por tiempo definido, pues además de que no le permiten planear al contratado más allá de los meses que dure el contrato, es decir, no resuelven mucho, aunque cualquier desempleado los tomaría, por supuesto, claro, pero no resuelven un problema de manera estructural, un problema de empleo o de falta de empleo. Además de eso, muchas veces estos contratos, y en esto ha incurrido el propio gobierno, se realizan sin prestaciones de seguridad social para el contratado. Son contratos, se les llama por honorarios, ¿sí? Para profesionistas independientes. Es decir, sin prestaciones de seguridad social significa sin servicio médico, sin Infonavit, sin poder cotizar para una pensión en el largo plazo. Vamos, una promesa. Es el modelo del empleo precario, claro, temporal y precario, del que se supone que debemos salir porque a ese, según el discurso oficial, nos metió el neoliberalismo.
Claro. Hay Alejandro, otro tipo de una empleo. promesa como las que acostumbra hacer el presidente sobre las rodillas a la hora que estén en las luces, a la hora que lo están viendo los reporteros, es la clásica. Creo que es una salida muy clásica de él, ¿no? Prometer en ese momento algo, comprometerse a algo que pues normalmente le calcula al olvido, ¿no? ¿Pasó algo similar? ¿Crees que haya sido eso? Esa es mi preocupación, Armando, justo eso. Mm, Y mira, no lo vería yo tanto como una promesa sobre las rodillas, de esas que, que de repente los políticos hacen cuando dan una entrevista de banqueta, las banqueteras famosas, ujú, famosas en el gremio. Eh, lo verían, a ver, el presidente lo planteó de una manera tranquila, pausada, amigable, prácticamente sacó la bandera blanca para acabar con este conflicto con los médicos, cosa que, insisto, yo celebro, claro. pero lo que ofreció para acabar es algo no fácil de cumplir. Yo no veo, salvo que haya modificaciones en la orientación del gasto público, no Ujú, veo recursos en la política presupuestal hoy para contratar a esos médicos. ¿A qué modificaciones me refiero? Salvo que estén pensando en detener el Tren Maya y detener claro. la obra de Dos Bocas y dejar de inyectarle dinero a petróleos mexicanos. Salvo que hagan eso, no veo de dónde van a sacar el dinero, porque el Pues sí. dinero para contratar a estos médicos, para generar plazas, digo, para darles 3 meses, Sí, un contrato temporal de 3 meses, pues eso va a ser peor, ¿no? Y va a ser claro. patear el bote hacia adelante de un conflicto. Los médicos están enojados, Sí, están molestos, se sienten ofendidos, sí. y creo que tienen razón para sentirse ofendidos. Ahora, sí puede estar el presidente, tú lo dijiste, Armando, apostando a la desmemoria, ¿eh? Como Porque acostumbra. como, exacto, o sea, finalmente, ya lo hemos dicho aquí, Andrés Manuel López Obrador es un político que siempre está en campaña y Claro, es eficaz haciendo campaña. Gobernar perfecto. es otra cosa. Entonces, mi Exacto. preocupación iría en ese sentido, ¿no? ¿De dónde va a Vale. salir el dinero? Que las Ujú, plazas sean reales y que no sean estos contratos temporales que hace más o menos semana y media, 2 semanas se empezaron a ofertar, ujú, pero insisto, no son plazas. Y fue una cantidad importante ujú, de posiciones para médicos especialistas, no la suficiente, pero no son plazas, son contratos temporales. Entonces vamos a claro. ver qué es lo que el presidente realmente está planteando, qué es lo que Vale. le ofrece a los médicos, pero de entrada, bueno, digamos, dejó de agredirlos, ya no les dijo Que ya es ganancia. irresponsables, ya no les recordó el juramento hipocrático, y además otra cosa que dijo en su discurso este lunes en la mañana, y garantizándoles condiciones de seguridad a donde vayan a ejercer, que era otro de los temas, ¿no? Hubo un par de irresponsables por ahí en el gabinete que retaron a los médicos a que se fueran a la Sierra de Guerrero a jugarse la vida. Aquí lo platicamos. Sí, sí, sí. A ver, o sea, y como por qué, ¿no? ¿En qué parte del juramento hipocrático dice que tienes que estar dispuesto o dispuesta A morir. a ir a correr riesgos más allá de los riesgos profesionales? Escuchando esto y antes de pasar a Estados Unidos, quisiera nada más cerrar con un comentario de esto que implica para la cultura política. En el caso de México, porque seguí algunos de los comentarios de doctores, como bien dices, Alejandro, y me voy a poner un poco teórico, porque lo que vi aquí es que vi una respuesta, independientemente de que fuera organizada, bien construida. Vi una respuesta por parte de este gremio médico construido sobre una crítica que ofreció datos, que ofreció argumentos, que ofreció posturas personales y testimonios de decir, a ver, este no es una conversación en donde a mí me parece, en donde fue una conversación, fue una réplica respetuosa, o sea, se alejó de las burlas y de todo esto que hemos visto de este grupo, digamos, más conservador de esa sociedad mexicana que se Se ubica alejó de la cultura del meme. del Sí, meme, ¿no? Pero yo quiero ser más incisivo porque ahí hay una cultura de esta respuesta fácil Sí. de estos grupos, digamos, que de repente son de estas vinculaciones del priismo más privilegiado, panistas, esta, que nos podemos ubicar inclusive por códigos postales,
Y me recordó a Karl Popper, ¿no? A este filósofo, sociólogo inglés austriaco, con una de sus obras, para mi gusto, la más emblemática, que es La Sociedad Abierta y sus enemigos. Para Popper, ¿no?, el hacerse cargo de la crítica de una sociedad informada que cuestiona su autoridad, cuando sobre todo su autoridad, y la autoridad no solamente política, se yergue en una especie de la última decisión y la verdad absoluta, es la única salida que tenemos como sociedad. Y creo que en ese sentido, el gremio, por lo que pude ver, por lo que poco que pude ver, hizo eso. Se encargó de construir una respuesta respetuosa, contundente, crítica, informada, con datos, y me parece que en términos de cultura política lo que vimos es que, sí, a la retórica del presidente se le puede arrinconar y se le puede exponer con una forma educada, construida de responder, ¿no? Y para mí me queda así como la satisfacción que ustedes tienen o que tú manifestaste de una respuesta más conciliadora por parte del presidente, digo, vaya, o sea, es la primera vez que ubico una respuesta de algún grupo que se siente afectado, que lo hace inclusive superando, para mi gusto, al gremio en el que tú te encuentras, al periodismo, ¿no? O sea, inclusive fueron cosas quizás mucho más contundentes, porque de repente me parece, contrastando con las respuestas de los periodistas, que sin dejar su contundencia, algunos se inclinaban más por el teatralismo, ¿no? No lo quiero mencionar como algo negativo necesariamente, pero apostaron más a este asunto de los asesinatos, que es no menor, pero sin embargo la respuesta, la manera de articular respuesta creo que fue distinta. Entonces, creo que por eso tuvo éxito, en parte su éxito, además que el gremio representa un actor difícil de cuestionar, ¿no? A diferencia de lo que el presidente pueda decir de los periodistas. Aquí no puede decir que hay médicos que se dejan, que se prestan a otro tipo de cosas cuando están peleando por la vida. Creo que hay muchos factores ahí, pero eso es lo que me llamó la atención, que yo diría que en todo caso valdría la pena apuntar. No, sin duda. A ver, digo, yo no le voy a regatear nada al gremio médico. El momento era ideal para que le respondieran y lo hicieron bien como gremio. Hay ciertas figuras del gremio médico, digo, las que trabajan en el gobierno con el presidente quedaron muy mal, ¿no? Y algunos otros. Sí, 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 sí. Y me refiero al secretario de Salud, al subsecretario López-Gatell, al embajador en la ONU, que es un médico, Juan Ramón de la Fuente, que no dijeron ni pío, ¿no? Y bueno, Juan Ramón de la Fuente por partida doble o por partida triple. El gobierno tiene la idea de cerrar los psiquiátricos. Él es un médico psiquiatra, hijo de un psiquiatra reconocidísimo. Pero además, el presidente agredió a la UNAM y él es un exrector de la UNAM y no dijo nada tampoco. Y la agredió de gratis, por el tema médico. Y además, pues simplemente es médico. A ver, los médicos podían responder y lo hicieron bien. Está muy fresco los 2 años de encierro y de pandemia, Sí, como los que ahí están los datos, están muy a la mano. Y qué bueno que lo hicieron con datos duros, como tú dices, con una respuesta respetuosa pero dura, firme. El caso del periodismo es más complejo. ¿Por qué? Porque ahí reina el mundo de la opinión. Aparte de todas las cosas que se puedan decir, de muchas prácticas periodísticas que no deberían ser, pero que son, así como muchas prácticas políticas no deberían ser, pero existen, yo te diría, y voy a salir en defensa del otro gremio al que pertenezco, los abogados también ya le han respondido al presidente cuando se pone a hablar de que, a ver, no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. Perdón, señor presidente, la ley sí es la ley y no es un cuento. Pero vamos, este era el momento de los médicos. Qué bueno que le respondieron bien, y yo creo que la bandera blanca del presidente, que ojalá no quede en lo que Armando y yo estamos sospechando, tiene que ver con la contundencia de la respuesta del gremio médico, con lo articulada de la respuesta. Insisto, a contracorriente del secretario de Salud, del subsecretario de Salud y de otros colaboradores médicos y de otros médicos importantes que están en posiciones importantes de gobierno, que se hicieron como que la Virgen les hablaba, ¿no? Claro. O sea, fueron los médicos organizados por su lado, no a través de las instituciones médicas públicas.
ni educativas públicas. El momento y la respuesta, ¿no? Para concluir. Sí, claro. Bueno, ahora déjeme pasar rápido a este tema de Estados Unidos. Hay dos eventos que no podemos olvidar. El primero, miren, como ustedes saben, ya lo hemos comentado en este espacio, eh, Estados Unidos tiene procesos electorales, elecciones intermedias. Hace algunos días fueron elecciones en 3 estados, en Georgia, en Alabama y en Texas. ¿Qué es lo que vale la pena destacar de este proceso electoral? En el caso de las elecciones en Texas, que uno de los miembros de la dinastía Bush, en concreto el hijo del que fuera gobernador de Florida, contiende para un cargo en Texas y pierde. Pierde de manera estrepitosa. Entonces, la dinastía de los Bush era la última carta que quedaba para tener a alguno de los miembros de esta familia en cargos públicos, y entonces pierde. Entonces, es un contrapeso importante porque los Bush han sido, digamos, reconocidos como este grupo perteneciente al ala más moderada de los republicanos, que generaba un balance, digamos, a favor de la conversación, del bipartidismo, y pierde. Entonces, es un dato relevante porque esto pinta de cara al proceso electoral que sigue, que bueno, pues las alas, digamos, radicales republicanas se empiezan a reposicionar. En el caso de Georgia, Georgia es un estado doblemente relevante por lo siguiente. Primero, porque en las elecciones presidenciales pasadas, Georgia fue uno de los estados que fueron un dolor de cabeza para ambos partidos. Georgia es uno de los estados importantes, definitivos, que cambian el voto. Son de estos estados que se consideran como claves junto con Florida. Y si recordarán, en aquellas elecciones, pues hubo un problema de conteos, de filas, de boletas insuficientes, de que la tecnología no fue lo suficientemente rápida, y entonces ambos partidos cuestionaron el proceso hasta que resulta ganador por un margen muy pequeño el presidente Biden. Y cuando el presidente Trump monta toda su campaña de desprestigio para avisar que hay que no reconocer las elecciones porque le robaron la elección, el gobernador republicano y el secretario de Estado republicano fueron los primeros que le pusieron un alto a esta serie de rumores difundidas por el presidente Trump. No se sumaron, no se subieron a este tren que organizó el presidente Trump. Y a partir de ahí, el presidente Trump se ha dedicado a montar una campaña de desprestigio en contra de estas dos figuras o de estos dos políticos importantes en el estado de Georgia. Y para Trump fue la oportunidad de oro para que sus candidatos, el endoso de su propia gente, pudiera competir contra estos, digamos, políticos en funciones, y perdieron estrepitosamente. Entonces, la fórmula republicana en el estado de Georgia lanza ahora dos candidatos, no solamente que Trump no pudo endosar, sino que están en contra o se han manifestado abiertamente en contra de este discurso del presidente Trump. ¿Qué significa esto? Que Trump, la fuerza y el control sobre el Partido Republicano ya no está tan clara. Sigue teniendo una base de votantes crítica importante, sigue teniendo seguidores que no podemos descartar que hay en todos los estados. Sin embargo, esta fuerza de seguidores no se está traduciendo necesariamente en los candidatos para que el presidente Trump tenga más control sobre el Partido Republicano. Por lo tanto, lo que vamos a ver o lo que probablemente estemos viendo es que esta parte republicana que no está convencida de las elecciones, de volver a elegir al presidente Trump como su candidato para las próximas elecciones, está cobrando terreno. Y por otro lado, y con esto cierro el comentario de esa parte, es que la retórica de las campañas gana la retórica de las campañas que está pensando en el futuro, no en el pasado. La retórica del presidente Trump es una retórica del pasado. Me hicieron, me ofendieron, me robaron. Y la gente dijo, por lo pronto en Georgia y en Alabama, ya no queremos esto. Ahora es que necesitamos candidatos que nos digan qué es lo que va a pasar, qué es lo que viene. Y el presidente Trump no tiene nada construido o tiene muy poco construido al respecto. Entonces, Georgia marca una buena elección por esos dos factores. Entonces, hay que darle seguimiento porque eso perfila la contienda electoral y la disputa al interior del poder del Partido Republicano, que me parece que es muy importante porque si hoy me hacen la pregunta de
el presidente Trump será el candidato seguro para competir en las siguientes elecciones, mi respuesta es no sé. No hay elementos para decir que lo va a lograr. Sí tiene una base importante, pero en cada elección ha ido perdiendo posiciones y la más importante fue la de Georgia. Es decir, sus enemigos están vivos para acabar el comentario. Es la primera vez que te escucho decir eso, ¿eh? A ver, Sí, 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 Es sí. y la no primera es vez que algo te escucho. menor, ¿eh? No, no es algo menor de ninguna manera. Yo te preguntaría, Edgar, ¿es exactamente lo contrario de lo que pasó en Texas, donde los republicanos moderados perdieron en la figura del heredero de la dinastía Bush? ¿Es lo contrario lo que pasa? ¿O es otro tipo, es otro grupo del Partido Republicano, el de Georgia? Es otro grupo. O sea, aquí es un grupo republicano que está muy convencido, o sea, que tiene muy claras sus convicciones, pero la diferencia contra Texas y contra Georgia es que en el estado de Georgia la afiliación del voto pro-Trump no funcionó. O No sea, funcionó, son republicanos radicales, pero no trumpistas. pero no trumpistas, exactamente. Entonces, Bueno, para ponerlo, el trumpismo pierde en el estado de Georgia y el trumpismo sigue vivo en el estado de Texas por el gobernador y por personas como Ted Cruz. Pero en el caso de Georgia pierde el trumpismo. También en Alabama pierden sus candidatos en elecciones pasadas, cuando en primarias, en las últimas primarias, el presidente Trump no decide candidatos en elecciones muy controversiales y se va por lo fácil por quienes sí son ganadores. Pero ahora que él trataba de construir un bloque para eliminar a los que no lo apoyaron, fracasó. qué Y, bárbaro. y los dos representantes más importantes están en Georgia. Entonces, insisto, no hay que irnos con la filtra. El trumpismo está vivo. Eso no cabe la menor duda. Hay muchos simpatizantes y lo vimos ahora, y con esto me paso al siguiente tema, si me lo Pero ya no permiten. se ve imbatible, ¿no? Ya no se ve imbatible, exactamente. El elefante en la habitación. Por supuesto, el elefante naranja en la habitación. ¿Qué pasó este fin de semana? Este fin de semana en Houston ocurre la conversión nacional de la NRA, que es la National Rifle Association, que es esta organización que se yergue en pro defensa de la segunda enmienda. Es una organización muy poderosa que ha estado y que cabildea constantemente en cada oportunidad que tiene para lograr que el derecho a portar armas no tenga modificaciones importantes. Entonces, se lleva a cabo justamente después de la masacre que todos fuimos testigos en Uvalde, Texas. Había peticiones concretas por parte de, por supuesto, los gobiernos demócratas y el alcalde de la ciudad de Houston de que el evento se cancelara. No se iba a cancelar por varias razones. Primera, porque este es el primer evento que se hace después de 3 años, porque durante pandemia se estuvo cancelando. Entonces, esta era la primera vez en que habría que recuperar ese brío para mostrarle a todo Estados Unidos de que su fuerza sigue presente. Y segundo, porque iba a reunir o reunió a políticos importantes republicanos. Estuvo presente el presidente Trump, estuvo Ted Cruz, algunas figuras menores. Quien brilló por su ausencia fue el gobernador de Texas, que mandó un video, porque evidentemente hay proceso electoral en Texas. Su competidor Beto O'Rourke estuvo afuera del George Bush Convention Center, donde se Sí. realizó este evento, y ha aprovechado Beto O'Rourke espacios muy importantes como para crecer su figura y entonces disputarle al gobernador la candidatura o la elección. Ahí sí no creo que le alcance todavía a Beto O'Rourke. Está muy abajo de las preferencias, pero este asunto lo ha aprovechado muy bien. Lo ¿Qué me encaró llama? previamente, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué me llamó la atención de este evento? Varias cosas. Primero, que se posiciona en un tema ético y moral por la parte republicana como el problema a resolver. Fue muy interesante escuchar los discursos tanto del presidente Trump como de Ted Cruz y comentarios de entrevistas que hicieron los medios a asistentes. Para entrar, imagínense, es un salón enorme. Yo creo que afuera en la explanada de este centro de convenciones habría cerca de 1,500 personas reunidas para protestar, organizadas o desorganizadas en contra con pancartas, pero adentro yo creo que había fácil más de unos 3, 4, 5,000 visitantes recurrentes, en donde había toda una serie de exposición y venta de armas, como si nada hubiera pasado. O sea, las nuevas versiones
más modernas de las AR-15 y cualquier cantidad de armas que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Esto era un tianguis enorme en donde todas las personas que iban ahí paraban y compraban armas. Esto no, y además hubo conferencias y hubo como los americanos saben hacerlo, ¿no? Un evento con toda la mano en términos de espectáculo. Pero lo importante que hay que destacar es esto. Después de esto, el discurso que se posiciona para defender la compra y uso de armas y que está ganando espacio y terreno en la conversación que después se va a traducir en política pública es que quien defiende esto dice, a ver, este es un asunto de maldad, de la maldad del ser humano, porque quien comete este tipo de actos es una persona, ¿no? Intrínsecamente mala y ninguna ley nos va a proteger de eso. Por lo tanto, como ninguna ley ni ninguna política pública nos va a proteger de estos, ¿no? De estos individuos o seres humanos intrínsecamente perversos. Por eso este es discurso moral. Lo que tenemos que hacer es protegernos mejor. Y protegernos mejor significa comprar armas. Y protegernos mejor significa cuidemos las escuelas públicas. Protegernos mejor significa ahora pongamos tecnología, cámaras, etcétera, etcétera, a las escuelas. Y entonces todo ese discurso y toda esa argumentación se construyó para decir, como no hay manera de evitar esto, lo que tenemos que hacer entonces es dedicar presupuesto, ¿no?, a la protección de las escuelas y de esos espacios públicos. Puede sonar ridículo, puede sonar inclusive irónico, pero lo cierto es que es un argumento que está construido y que está generando muchos adeptos. Y por otro lado, por supuesto, hubo la parte extrema de quien se atrevió a decir, y fue aplaudido, que decía, bueno, lo que pasa es que lo que está pasando en nuestra sociedad, o sea, reconociendo que hay esta perversidad por ahí, es que en nuestras escuelas, ¿no?, ya se están perdiendo los valores, ya no se está educando como se educaba antes, y entonces viene todo este discurso radical, conservador de el hecho, perdón, el hecho de que seamos tolerantes, por ejemplo, las diferencias sexuales, el que estemos apoyando más este asunto de los Black Lives Matter, todo este asunto es un problema de educación y entonces, ¿no?, los comunistas que han ocupado las escuelas públicas tienen la culpa porque hoy nuestra sociedad es un caos en términos de valores por culpa de ellos. Que son dos discursos y dos, digamos, narrativas que tienen un punto común, que es esta base moral, ¿no?, en donde siempre el conservador republicano es muy hábil en manejar. Lo que no está a discusión y no va a estar a discusión en este país es la posibilidad de debatir si hay o no derecho a portar armas. Eso, o sea, una propuesta que vaya directo en contra de la segunda enmienda es imposible. O sea, quien abandere eso es suicida. Entonces, la conversación está en cómo meter controles, cómo aumentar los sistemas de revisión de quien puede tener derecho a portar armas. Y entonces, en los hechos, si esto se modifica, se va a modificar por las leyes estatales, de los trabajos que se hagan en cada uno de los estados, en donde en el caso de Florida, por ejemplo, hay algunos demócratas que ya están proponiendo que se aumenten las restricciones de lo que se conoce como el red flag. Y esta es una iniciativa que básicamente lo que hace es que le da la posibilidad al Estado el local, para decir, si yo presumo que tú eres una persona que tiene ciertas características de fallas en salud mental, de conductas delictivas, tengo el derecho de ir y quitarte las armas, ¿no?, inclusive arrestarte. Entonces, eso nos lleva a un problema jurídico mayor, pero eso significa. Lo que no vamos a ver son discusiones sobre si se puede comprar o no arma. Lo que vamos a ver son conversaciones que siempre terminan en el naufragio sobre cómo controlar más la venta, qué características tiene que tener el que compra, la edad del que compra y el tiempo en el que se regrese el permiso para comprar armas. Cuando tú vas a comprar un arma, tú haces un examen muy sencillo, se manda de manera electrónica y en menos de 2 horas tienes una respuesta. En pocas palabras, tienes un sí para comprar el arma que quieras. Así funciona. Y ha habido estados, digamos, extremos, como el caso de Texas, como el caso, la última ley que promovió el gobernador de Texas, en donde, ¿no?,
conferencia o en el video que mandó refuerza su mensaje, porque en Texas este es uno de los estados en donde tú hoy puedes comprar un arma y ya no necesitas permiso para portarla en espacios públicos. O sea, hoy en Texas tú puedes comprar una y la puedes traer cargando. Antes necesitabas un permiso para traer el arma oculta, ya no es necesario ese permiso. Y por supuesto que este fenómeno, cuando viene la matanza, el asesinato de este pueblo en Texas, aumenta el número de ventas de armas. Y para Claro. cerrar, les diría, estamos hablando de una industria de $20 billones solamente de armas domésticas, que crece en un dígito cada año. Se compran más armas, y quien compra más armas no son los nuevos adeptos, sino del total de armas que se compran, entre un 3 y un 4% son personas que compran un arma por primera vez. El resto, el 96% restante, son individuos que ya tienen un arma en casa, que se rearman. Entonces son estos convencidos que van a pelear con todo para la defensa de la segunda enmienda. Así están las cosas en este lado de la frontera, y yo honestamente no veo condiciones para que a nivel nacional se genere un acuerdo bipartidista, porque el republicano va a defender este asunto del derecho a portar armas, porque es un tema cultural, es un tema que identifica al norteamericano como patriota, como la defensa de su propia identidad nacional. Y me parece que la conversación demócrata ha ido en extremo a criticar y a cuestionar inclusive la salud mental de quien defiende la segunda enmienda. Entonces estamos atrapados en eso y la opinión está dividida. Y Así están las cosas. difícilmente veremos un cambio pues, en las próximas décadas, ¿no? No lo Ni vamos a ver. hablar. No. Perfecto, pues ¿qué les parece si nos vamos al tercer tema y sobre todo el que más nos interesa porque se vienen elecciones el próximo domingo, Alejandro? ¿Cómo ves tú el tema? Y sobre todo, pues esto del movimiento ciudadano está muy... A ver, yo creo que viene un domingo complejo que va a ser revelador de muchas cosas. Me parece que con todo y que la popularidad del presidente sigue muy elevada, no le han quitado una sola pluma a su gallo, dice él. Creo que Morena, aunque va a tener un buen resultado, no va a tener el resultado que hace 6 meses se pensaba. Hace 6 meses se daba por hecho, y la propia oposición daba por hecho, que solo podía quedarse con Aguascalientes y todo lo demás se iba a ir a Morena. 5-1. Hoy yo les diría, no sé qué vaya a pasar en Durango y no sé qué vaya a pasar en Tamaulipas. Durango y Tamaulipas. Durango y Tamaulipas, además de que Aguascalientes creo que lo va a ganar la alianza, pero vamos, aquí hay algo más importante y es en lo que yo me detendría. Además, digo, no le voy a restar importancia al hecho de que en el peor de sus escenarios, creo que Morena se podría llevar la sorpresa de 2 derrotas que no esperaba, que daba por ganadas. Eso no es poco. Tiene que ver, en mi opinión, el hecho de que finalmente, aunque el presidente y todo su gabinete estén en campaña, ilegal y violando la ley todos los días, y ya se volvió una costumbre, y ya le apostaron a que la sociedad e incluso las autoridades electorales lo van a dejar pasar, quizá ocurra, lamentablemente. Con todo eso, si pierden 2, va a ser un mal resultado para Morena. Si pierden 3, va a ser un muy mal resultado. ¿Por qué? Porque traen todo el presupuesto, traen al gabinete haciendo campaña. Vamos, son las prácticas del PRI, no de los 80s, de los 70s y de finales de los 60s. Del PRI echeverrista, del PRI Díaz Ordazista, del PRI que llevó a José López Portillo al poder, sin que hubiera ni siquiera ningún otro candidato en la boleta electoral en 1976. Así está jugando Morena con todo el aparato del Estado
incluyendo sus corcholatas, sus precandidatos, haciendo campaña. Si no le sale bien el resultado, todos serán corresponsables de pues de a lo mejor 2 o quizá 3 derrotas, donde solo tendrían que haber perdido una. ¿Sí? Pero a ver, la otra parte de la ecuación, la que a mí me parece más importante, preocupante y llamativa. Movimiento ciudadano. El movimiento naranja. Llamados por parte de los partidos y por parte de grupos sociales que se conforman espontáneamente, que se han ido estructurando poco a poco de manera más bien horizontal, que quizás sean movimientos de clase media y que tienen su reflejo en las redes sociales, llamados a movimiento ciudadano para que se sume a la alianza. Ha habido y varios, todos los días prácticamente. El día de ayer veía yo un video que alguien compartió en un chat grupal de Claudio X González, por supuesto un hijo del privilegio, por supuesto, pero hablando, y no me gustó lo que escuché, ¿no? Hablando de que era indispensable convencer a Movimiento Ciudadano. Yo creo que sí es indispensable convencer a Movimiento Ciudadano de que se sume a la alianza para poder competirle a Morena, no nada más el domingo siguiente, que ya no se sumó, en 2024, que viene, va a sonar exagerado, pero quizá la madre de todas las elecciones para México. A ver, lo que ocurra este domingo tendrá que ver necesariamente con la decisión de Movimiento Ciudadano de no haberse sumado. Eso es muy importante. Para mí, eso es fundamental y esa deberá ser la gran lección del domingo próximo. Quizás sin Movimiento Ciudadano, en el mejor de sus escenarios, la alianza gane 3 de 6. Y entonces habrá que preguntarse cuántas habría ganado si Movimiento Ciudadano se suma. De entrada les digo una cosa, si el partido de Dante Delgado, que de ciudadano no tiene nada, perdónenme, pero Dante no es un ciudadano, es un político de partido profesional, hijo y heredero del privilegio también, y de la clase política tradicional. Si el partido de Dante se hubiera sumado en Quintana Roo, Mara Lezama no tendría ninguna posibilidad de ganar. Sin embargo, va con su candidato a dividir el voto opositor. Hace unos días hablamos aquí de Luis Donaldo Colosio Riojas y yo les manifestaba mi preocupación por el triste papel que podría acabar jugando. El de divisor de los votos de los votos de la oposición y por lo tanto comparsa de Morena. Ojalá, y lo digo sinceramente, que Luis Donaldo Colosio se dé cuenta del juego al que lo está llevando Dante Delgado, porque es el juego al que ha llevado a todos los candidatos, y ahí hay gente muy respetable, gente que a mí me parece admirable como Patricia Mercado, gente inteligente como Salomón Chertorivsky, pero a ver, están jugando a dividir el voto opositor y están jugando a hacerle el trabajo, a Morena, y eso se va a notar, sea cual sea el resultado de este domingo. De entrada yo les digo, a ver, Quintana Roo es un estado muy importante para México. A ver, si México hoy, a pesar de todo y a pesar de que ya no tenemos un aeropuerto, no tenemos aeropuertos de primer mundo, si a pesar de todo eso, México es una potencia turística a nivel mundial, porque sí lo es todavía, tiene mucho que ver con lo que pasa en la Riviera Maya. ¿Sí? Bueno, la candidata que aparentemente va a ser gobernadora
que va adelante en las encuestas, Mara Lezama, digo, es gente del Partido Verde, vinculada a Morena, disfrazada de sociedad, disfrazada de periodista, un perfil, digamos, bien seleccionado, pero pues nada más vean su gestión en Playa del Carmen, como alcaldesa. Ella, que hoy va por Morena, no tendría ninguna posibilidad de ganar en un estado fundamental para el turismo. Y, a ver, turismo para México significa divisas. Divisas que ya no gana por petróleo, que ya no gana por exportar petroquímicos, porque no exportamos petroquímicos, que en un rato más va a dejar de ganar por dejar de exportar manufacturas. ¿Por qué? Pues porque las políticas públicas de nuestro gobierno están desalentando la inversión para que se instalen fábricas de manufacturas en México. Bueno, en turismo todavía somos una potencia. ¿Sí? Ese estado es fundamental. Y ahí Movimiento Ciudadano es donde más claramente se va a ver el peso y el rol de Movimiento Ciudadano en las elecciones. En las de este domingo, y yo sí lo veo como un anticipo de lo que puede venir hacia adelante, ¿no? Yeah. Y mira, para concluir, yo diría, no porque hacía la referencia a Claudio X González, porque el discurso que le escuché a este señor, que yo no le regateo las cosas que sí ha hecho para impulsar acciones periodísticas de investigación, me parece que el presidente pues, tendría que buscar otra forma de criticarlo, ¿no? Pero el trabajo de Mexicanos Unidos contra la corrupción no me parece un mal trabajo. Ellos exhibieron corrupción en el gobierno de Peña Nieto y la exhibieron abierta y claramente y fueron muy incómodos ahí. Pero a ver, y bueno, así como hoy le son muy incómodos al presidente López Obrador. Pero ¿qué no me gustó de ese discurso? Que Claudio X González decía, a ver, necesitamos convencer a Movimiento Ciudadano de que entre a la alianza, porque es fundamental, porque además les voy a decir algo, Movimiento Ciudadano es el factor que nos va a permitir hacerle entender a la sociedad que esto es nuevo, porque el PRI está muy visto, el PAN está muy visto, vistos y desprestigiados, el PRD está muy visto y desprestigiado, y Movimiento Ciudadano puede ser el factor nuevo. ¿Qué no me gusta de ese discurso? Que otra vez es la apuesta, y lamentablemente creo que las cosas caminan por ahí, otra vez es la apuesta a los partidos políticos. Exacto. En un momento en el que, yo lo he repetido muchas veces, y admito, quizá esté equivocado, creo que la fuerza de la oposición estaría o está en la sociedad. Ningún partido tiene los votos para derrotar a Morena. Esos votos están en la sociedad. Creo que la sociedad misma está, o la parte activa de esta sociedad que no acaba de despertar, está equivocadamente, en mi opinión, cayendo en el juego de los partidos. Porque se han dedicado a corretear a Movimiento Ciudadano. ¿No? Yo, personalmente, yo no corretearía a ningún partido. Número uno, porque no creo en ninguno de ellos. Yo buscaría simplemente, lo he platicado con ustedes, la construcción de una candidatura ciudadana de tal fuerza que los partidos tuvieron que negociar con ella desde la agenda y desde la perspectiva de los ciudadanos. Yo buscaría un candidato ciudadano. Creo que las cosas no están caminando para allá. ¿Eso qué implica? Y lo lamento, pero si las cosas siguen caminando por ahí, pues eso va a implicar que lo que tengamos sea un candidato de los partidos, en el mejor de los casos, todos los partidos unificados, suponiendo que convencieran a Movimiento Ciudadano. Y bueno. Y el candidato de Morena. Me voy a ir a algo muy decente, de lo más decente que veo yo, pero que no deja de ser más de lo mismo o vuelta al pasado. Enrique de la Madrid, candidato contra Claudia Sheinbaum. A ver, ay, no. Bueno, a mí me parece una persona respetable, pero no. creo que voy a coincidir con Edgar.
Enrique de la Madrid es un hijo del privilegio. Claro, 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 claro. Es un hijo de los políticos que construyeron la situación en la que estamos. Pues Es bastante, esa. bastante mala la perspectiva que nos estás poniendo. Edgar, ¿cómo ves? Mira, yo creo que hay algunas cosas que quisiera complementar y otras. Fíjate, primero, yo creo que este asunto de hablar de este regreso al prismo de los setentas, la verdad es que yo no lo veo así. Yo, yo no veo a un prismo distinto ni moderno nunca. Lo que cambió en términos de su modernidad o el paso a su modernidad fue que incorporó un discurso técnico a la hora de instrumentar política pública, en donde abraza, ¿no?, estas tendencias y entonces el grupo que tenía control dejaron de ser los políticos abogados para ser los economistas que hablaban inglés. Pero la forma de ejercer el poder sigue siendo exactamente la misma. El cuatachismo, la instrumentación de la política electorera de la calle, de las urnas, de ratones locos. O sea, yo, como lo ves, que la cultura política mexicana estuvo definida por esa manera de institucionalizar la política en la banqueta, que es producto de un PRI que se afianzó y que se sigue reproduciendo, que todos los partidos aprendieron de ella, que en su momento el PAN se negó, pero el PAN, en el momento que se hizo práctico en el momento que se hizo pragmático, sucumbió ante esa tentación de aceitar todo lo que pudiera aceitar. Entonces, para mí, este asunto es, a ver, esta política sigue teniendo ese tufo priista de los 70s, 80s, 90s, 2000s, porque el PRI es incapaz de aprender a hacer una fórmula política distinta. No sabe cómo, no le conviene, no le interesa. Así lo veo yo. Entonces, ¿qué es lo que veo con la muy poca información que tengo a esta distancia? Es que Morena se está llenando de chapulines, de que, como bien señalas, Movimiento Ciudadano de chapulines, porque esa es la manera en que la política mexicana sabe hacer las cosas y entonces cuando ves que alguien está ganando, bueno, te decisionas, porque quien crea que el PRD nace como producto de una convicción democrática, decidida, de hombres de Estado, de Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas, se equivoca. O sea, para mi gusto, ellos fueron dos personas que no fueron favorecidos dentro de esta política priista de hacer las cosas, no fueron lo suficientemente cuates como para que les tocara pastel, hicieron berrinche, construyeron un discurso y se salieron. Y a partir de ahí todo lo que ustedes quieran. López Obrador es eso. En el momento que no tiene la candidatura al gobierno de Tabasco, pasa exactamente lo mismo. Pero todos ellos estaban formados en esta política de cuates para ver qué les iba a tocar. Y en el momento que no les toca, entonces se convierten en férreos demócratas, defensores. Ese es el problema que le veo a Enrique de la Madrid. Enrique de la Madrid fue, para mi gusto, un secretario, ¿no?, con resultados mediocres, con pocas pruebas, es decir, sometido a poca prueba. Pero la pregunta a él es, ¿dónde estabas tú en el gobierno de Enrique Peña Nieto o en donde te hubiera tocado para defender lo que hoy quieres defender? Y es esta otra vez, esta reedición de una política que tú lo señalas muy bien, de estos responsables que no se quieren hacer cargo de lo que les toca por el México que hoy tenemos. En cuanto a grupo o esta facción o a esta ONG o grupo de presión, como lo queramos llamar de mexicanos contra la corrupción, para mí tiene un gran problema, carece de legitimidad. En el momento que yo vea una investigación de ellos, en donde exhiban, ¿no?, los oligopolios, las prácticas poco honestas de algunas empresas mexicanas grandes, porque hay que decirlo, no todas están ahí, pero sí varias, en donde exhiban, por ejemplo, los jineteos de dinero a su sistema de proveedores y que nos hagan una investigación de cómo empresas como, ¿no?, estas grandes empresas, de cómo jinetean los pagos y se financian con el trabajo de proveedores a 120 días y más. En ese momento, cuando Mexicanos contra la Corrupción saque una investigación de ese tipo para decir, a ver, la corrupción no es un fenómeno nada más del político, sino también es un fenómeno del hombre del poder y estamos hablando de empresas. Para mi gusto, en ese momento yo podré decir, ok, ahora sí tienen legitimidad para hacerlo. Mientras tanto,
Para mí, Claudio X González me parece alguien más valiente que legítimo, alguien que le habla a esa mini audiencia de estas colonias que ya sabemos dónde están, ¿no? Para ofrecer esos datos que resuenan con lo que esta parte de la población quiere ver. Pero para mí, en el momento que él no ponga en la mesa estas investigaciones o llegue a fondo en términos de corrupción de, a ver, tenemos Pemex, tenemos Casablanca, pero ¿dónde está esa parte de lo privado que él representa? Pues me encantaría, porque entonces sí estoy pensando, sí quiero pensar que tenemos un empresario o un hijo del privilegio que piensa como hombre de Estado. Y yo creo que México carece de eso. Entonces, agregando nada más a todo lo que tú dices, Alejandro, me parece que una de las cosas que podríamos ver también como elección este fin de semana es si esta alianza PRI-PAN es capaz de demostrar algo. Te digo, no tengo yo información, quizás la poca información me he encargado de nada más revisar fuentes que hablan de que Morena va quizás a tener los triunfos que esperaba. Por lo tanto, no tengo ninguna autoridad ni elementos, no eduqué mis preguntas para decir algún comentario al respecto. Pero entonces lo que yo quiero ver es si este vacío que está generando Movimiento Ciudadano, yo no veo qué va a pasar con la alianza PRI-PAN, con esta identidad rota, que son incapaces de construir nada, de reinventarse, en donde me parece que en términos de números y de realpolitik, pues el PAN no tiene otra más que aliarse, pero en términos de prestigio, de reformulación, de refundación, creo yo que el PAN es lo peor que puede hacer, pegarse a un PRI que está prácticamente muerto, porque insisto, el PRI es incapaz de reinventarse, no lo va a hacer, no reviso sus planas, quienes son los alitos y las figuras que hoy tienen y son exactamente más de lo mismo, y yo veo muy pocas posibilidades de que de este lado de la oposición surja algo con no solamente un discurso y una retórica sólida, sino como una manera de instrumentar política hacia la trinchera distinta. Y esto refuerza lo que tú has dicho siempre, ¿no? Necesitamos una candidatura ciudadana, no nada más desde el candidato, sino desde la manera de construirla, de tejerla. Y me parece desafortunadamente que México todavía no está lo suficientemente, o la sociedad mexicana lo suficientemente preparada para entender eso, qué significa y cómo se construye. Y por lo tanto, las opciones en términos de la practicidad política más viables son, veamos los desperdicios radioactivos de Los Morena, viejos partidos políticos. los que se salgan y que queden inconformes para ver quién es capaz de articular algo con suficientemente fuerza. No sé si sea un Monreal herido, un Ebrard herido, ¿no? Alguien, ¿no? Una Claudia Sheinbaum herida que Que ante finalmente acabarán representando lo mismo. lo mismo, exactamente lo Esa es mismo. la parte desalentadora, en mi opinión. Sí. El discurso de los partidos da por sentado que tiene a su lado a una sociedad que no está sabiendo venderse, porque los votos los tiene la sociedad, no los partidos, y entonces van a imponer a un candidato o candidata llamado Enrique, o Marcelo, o Ricardo, O el que sea. o el que O sea, Adán. o Adán, ya sea de la ruptura o de las obras, pero es lo mismo exactamente. Sí. Y tristemente, insisto, veo que la sociedad, quienes se manifiestan en la sociedad, están apostando a que los partidos se junten. Yo, ¿para qué quiero a los partidos? Lo único que creo que la sociedad puede recibir de los partidos que valga la pena es el registro para la candidatura. Todo lo demás no sirve para nada. O sea, yo comparto lo que dices, el PRI no es capaz de reinventarse, pero no solo el PRI, ninguno de los partidos que hoy tenemos, porque todos son el PRI. En realidad, todos son el PRI. El PAN es el PRI, el PRD es el PRI, y perdón, Morena es el PRI. Por supuesto, Movimiento Ciudadano ni es un movimiento ni es ciudadano, es el viejo PRI. Todos son el PRI. Sí. El PAN, cuando pudo ser diferente, optó por ser el PRI. Cuando Así tuvo es. el poder, optó por actuar como el PRI. Así es. Y así de desprestigiado como está Lito, está Marco Cortés, Claro. y está Jorge Romero, y los panistas que hoy dominan ese partido. Y bueno, del PRD, ¿para qué hablamos? Y Movimiento Ciudadano es Dante Delgado, con todo y que tenga ahí a 3 o 4 ciudadanos ahí que se han dejado enredar y que apostaron su prestigio a eso.
Yo digo, lamento terminar el programa nuevamente como hace 8 días, pero no veo que la sociedad esté consciente de que es la propietaria de los votos. Claro. Son los partidos quienes la necesitan. De los partidos la sociedad no necesita más que el registro de uno, de uno. Ni siquiera necesita una alianza. ¿Para qué quieres la alianza del PRI y el PAN? ¿Qué significan el PRI y el PAN? De acuerdo. No. Quizás en un próximo programa a lo mejor valdría la pena que reflexionáramos sobre ponernos la cachucha a los tres de la sociedad para tratar de conversar aquí qué es lo que se puede hacer. Si ya sabemos que no hay salida, entonces, ¿cómo sí construir esa ciudadanía que nos hace falta? A lo mejor sería una buena reflexión, no sé, para poner en la mesa y quizás pensar en algunos otros países como ejemplo en donde estas sociedades construyen o se han encargado de alguna manera de tener un poco más las riendas en sus manos, más allá de la necesidad de un partido. Pero bueno, yo creo que ya el tiempo ya nos ganó de nuevo, como verán, son conversaciones muy sabrosas y bueno, hay definitivamente que ver qué pasa este fin de semana. Ya nos contarás, Alejandro, qué cosas se pueden ver, más allá de la bola de cristal de quién ganó, sino qué implicaciones tiene para el futuro inmediato y sobre todo para esta posibilidad de cambio que, si algo no tenemos duda, la sociedad mexicana exige de manera urgente porque pues 40 millones de pobres no está padre, ¿no? En fin. No está padre y no está sencillo. Y es un problema de todos y para todos. Sí, no es correcto. Muy bien. Pues para variar, muchas gracias, Alejandro. Y quedamos a la expectativa de ver qué ocurre este fin de semana y regresar con nuestros amigos. Tendremos resultados y ya estaremos platicando el próximo lunes. Exacto. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. ¿Tu Twitter, Alejandro? @envilafisher. Perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Y muchas gracias por escucharnos, por vernos. Y recuerden, Conexionistas, nos encuentran en Twitter, somos Conexionistas MX, igual que en Facebook. En YouTube somos Conexionistas México y en Spotify como Conexionistas. La música de fondo, la música que estamos escuchando es de Alejandro Sabo, ahorita la encuentran en YouTube. Y el diseño es de Sofía Reynoso, diseño gráfico. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.